Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de Cuti Romero. Acá estamos esta vez realmente en uno de los videos que más estábamos esperando hacer porque justamente era hablando de uno de los jugadores que más ilusión nos genera, no solo por su actualidad, sino por su futuro, y es justamente hablando de Cuti Romero, central del Atalanta, que se viene para el Tottenham por 50 millones de euros, que serían 42 hablando en libras, más 5 en variables en euros y 4 serían en libras. Que un jugador que tenía un contrato hasta 2023, tenía 2 años más de contrato, y el Tottenham ahora le dará un contrato hasta 2027, según lo que se sabe, ya que es una temporada a préstamo y luego 5 más, lo que en total serían 6, y lo que genera que el club pague esas 42 millones de libras el año que viene, lo que obviamente puede liberar el espacio para futuras compras en este mercado. Así que fue por este traspaso el defensor más caro de la historia de la Argentina y uno de los jugadores en general más caros argentinos en cuanto a su transferencia. Y realmente vamos a intentar verlo desde el lado que se interesó, digamos, en el Tottenham, también por lo que genera la Premier League y por lo que es estar en la mejor liga del mundo, pero también hay que aclararlo. La Atalanta no tiene una economía muy grande, digamos, no tiene salarios muy altos ni hace contrataciones por precios muy altos, y el salto a la Premier League, no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo económico, es algo realmente muy atractivo para un jugador que todavía sigue siendo, a pesar del rendimiento espectacular que está teniendo, muy joven, con solo 23 años, el nacido en Córdoba capital en abril del 98, que arrancó su carrera justamente en Córdoba, en Belgrano, el equipo del cual es hincha, haciendo todas sus inferiores en ese equipo, y realmente desde el momento de su debut hasta la actualidad nos deja en claro cuáles son sus máximas cualidades, siendo un jugador de 1,85 m, pesando 80 kilos, realmente un jugador muy corpulento, con personalidad, control de pelota, como decíamos, es muy joven, mentalmente se reforzó mucho por lo que le pasó en Belgrano, que no se fue de una manera muy fácil, y adaptarse a los 20 años a un país, una cultura, una liga completamente distinta. Tiene una muy buena salida de balón, es un jugador completamente agresivo en cuanto al robo y la huida hacia adelante, por eso también tiene varias asistencias, y también ha marcado y ha destrozado a jugadores como Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Lukaku en la Serie A, y realmente le ha ganado muchísimos duelos en esta última Serie A, donde se proclamó como el mejor defensor de la liga. Qué fichaje. La verdad es que veníamos siguiendo el minuto a minuto. Son esos días que estás en Twitter y te metes intencionalmente cada una hora para ver si hay alguna novedad de Di Marcio, de Jonathan Bill, de Asdair. Y esos días negativos en donde parecía que el Atalanta seguía pidiendo más y donde no estaba realmente dándose el fichaje, la verdad que estábamos muy preocupados porque es un fichaje que va a dar que hablar. Va a dar que hablar esta temporada y va a dar que hablar de acá al futuro. Eh, Arranquemos con que es cordobés y viene de ganar un torneo importantísimo para la selección mayor. Nosotros tenemos nuestra diferencia generacional, pero aún así ambos somos de la generación que nunca había visto ganar a, a la selección mayor de Argentina. Y bueno, Cristian Romero llega consagrándose como uno de los mejores defensores de la Copa América y el defensor de la selección que realmente necesitaba estar para que Argentina tuviera una posibilidad, aunque sea ante Brasil en la final. Y Ardiles haciendo lo propio, ¿no? El histórico, la leyenda que va siempre a dar que hablar en el mundo Tottenham después de haber ganado el Mundial 78. Eh,
Y acá tenemos que hablar un poco de nuestra identidad como club, ¿no? Que nuestro club necesita argentinos. Nuestro club siempre ha buscado tener argentinos que realmente dejen todo, que tengan esa garra característica, que tengan la calidad. Y viste, considerado que la Mela nunca pudo terminar de reemplazar a Bale porque la verdad que eran unos zapatos muy grandes que había que cumplir. eh, Cristian Romero puede y tiene el potencial para convertirse en esa nueva figura legendaria para el club en el futuro y ser uno de esos proclamados como Ricky Villa y Osvaldo Ardiles. Pero yendo más al jugador, ¿no? Y por qué nos hace tan felices que haya llegado al club, es justamente su agresividad, ¿no? Que era lo que vos marcabas y cómo eso se puede ver en las estadísticas, porque no es solamente una sensación su forma de jugar, sino que lo vimos la temporada pasada en la Serie A, en donde terminó primero en intercepciones en toda la liga. Y no solamente termina primero en intercepciones en toda la liga, termina quinto en, entre las cinco ligas top, ¿no? Que eso realmente te marca y te marca muchísimo estando en el percentil 99 en esta categoría. Después también algo que tiene y que por eso se muestra esta característica de él es que está octavo en tackles, décimo en presiones exitosas en cada uno de los partidos y mismo lo que vos decías, ¿no? De su portento físico, siendo el sexto jugador que más duelos aéreos ha ganado, ¿no? En toda la Serie A, porque no solamente busca ganar e interceptar cuando está en el suelo, sino que también busca imponerse cuando está en el aire, ¿no? Y acá creo que tenemos que hablar, Mati, de sistemas, porque ya lo hemos visto en dos sistemas completamente distintos, porque la selección jugaba con una defensa de cuatro, en donde el Cuti era el defensa central por derecha, donde el mapa de calor nos muestra realmente dónde estaba posicionado, cuán alto después salía a tratar de cortar y su porcentaje de pases también que es increíble en lo que fue la Copa América con un 89% de pases exitosos y siendo realmente un gran pasador, que también esto es algo que queríamos detallar, ¿no? Un gran pasador a larga distancia, porque en la Copa América también lo demostró teniendo un 76% de acierto en pases al área rival. La verdad es que es una cifra muy, muy interesante y en donde pudo tener casi dos tackles por partido, 12 despejes y una intercepción, ¿no? En esta Copa América que lo consagró a que tiene que ser el central que no puede faltar en una selección que solamente se consagran los que marcan la diferencia. Y haberla marcado siendo tan joven, porque 23 años para un central no son generalmente sus años de auges, generalmente arrancan entre los 25 los 26 y pueden aguantar hasta los 33. Haber tenido una tan buena temporada con el Atalanta y haberlo hecho tan bien con Argentina es una demostración más de cuál es su potencial y no solo, como vos decías, su nivel actual. Y te quiero dejar a vos, Mati, que hables también de no solamente lo que hizo, ¿no? En la Copa América, sino lo que hizo el Atalanta y lo que podría hacer si en nuestro equipo Nuno tomara eventualmente la decisión de ir a una defensa de tres. Así es, sí. La verdad que es un jugador que se puede adaptar al sistema que se utilice. Realmente, como decías,
supo jugar en línea de 4 por derecha, siendo quizás el más retrasado de los dos de la saga central, y en la línea de 3 suele ser el que está en el centro, el líbero, aunque también alguna vez jugó de stopper por derecha, que es una posición que le sienta bastante bien, sobre todo con esa característica que tiene, que se nota mucho, que es de cortar muy precisamente con un timing realmente perfecto. Esas, bueno, las intercepciones que tiene por partido son de sus mejores estadísticas, y salir directamente para adelante, corriendo para adelante, para generar una contra rápida, que me parece que es algo que podemos llegar a ver con uno por cómo se emparenta con su juego, digamos, de quizás esperar un poquito más atrás y salir con todo para adelante. Pero sí, como decías, realmente en la Atalanta, obviamente el Atalanta, la temporada anterior a la que estuvo él, es decir, la 19-20, era un equipo que metía muchísimos goles, era muy ofensivo, pero también convertía un montón. Y en esa temporada 2021 vimos una versión del Atalanta un poco más moderada. No vamos a decir que dejaba de ser ofensivo, pero tenía también su parte defensiva fuerte, justamente con una defensa con Cuti Romero siendo el líder, básicamente, y realmente destacó, obviamente jugando en una defensa bastante adelantada, que es algo que no sé si vamos a poder llegar a ver en el Tottenham justamente, y era una de sus mayores virtudes, como decía, de cortar, ir para adelante, jugar con los pies tanto en largo como en corto, asociarse más que nada con los mediocampistas para poder empezar a crear el juego con mucha certeza, con mucha tranquilidad. Es un jugador que desde lo mental mejoró mucho desde que llegó a Europa, y desde lo táctico más todavía. Mismo él decía que cuando llegó a Italia se dio cuenta que tenía un pésimo conocimiento de la táctica y que era un desastre, y que fue mejorando con el paso del tiempo, y eso también le costó en su adaptación. Pero realmente es un jugador que, primero, destacar que tiene 23 años, que va a ser su primer paso por Inglaterra, y obviamente puede ser que le cueste, o quizás estemos en presencia de lo mismo que pasó con la Argentina. Llegó su primer partido, tuvo una gran actuación, y al segundo partido ya estaba convirtiendo de cabeza y siendo para muchos el nuevo Kaiser de la selección argentina. Sí, impresionante. Y por eso quiero ir a otra virtud que tiene, que capaz con lo bueno que es en lo que decías, ¿no? De ser tiempista en sus intercepciones y en su, eh, su relevancia y su poderío defensivo, no se ve tanto su precisión en los pases, que la verdad me sorprendió muchísimo cuando estábamos haciendo la preparación de este video, porque uno de mis favoritos, y que también es favorito de un amigo de la casa, que es Enzo de Hermandad Spurs, que es Edmond Tapsoba, que bueno, tiene otra cosa, otras habilidades, ¿no? Desde la defensa. Cristian Romero tiene mejor porcentaje de pases en más de 30 metros. La verdad es que eso es realmente impresionante. Obviamente Tapsoba tiene muchísimos más pases, entonces un poco que el volumen también lo ayuda a Cuti a tener un mejor porcentaje, pero no deja de ser impactante que tenga tanta precisión en pases de larga distancia, sea para jugar más lateralmente, que puede suceder por momentos, o para hacer que sean progresivos. Creo que ahí es lo que vos marcabas de cómo cuando juega en una defensa de 4 generalmente sean más retrasado, y que ahí faltaría su complemento, debería ser mejor en eso, ¿no? En buscar más ir para adelante y tener capaz un tipo de pase más progresivo que lateral, o sea mismo para atrás. Eh, pero habiendo dicho esto, su precisión de pase no es lo único que queríamos mencionar, porque la otra cosa que queríamos mencionar sobre él era justamente como no solamente el Atalanta
fue mejor defensivamente, sino que fue mejor ofensivamente. Porque increíblemente lo que fueron los expected goals, ¿no? Del equipo dentro de este grupo, ¿no? Que tomamos, que nos parece un muestreo muy válido porque son todos los fichajes que se rumorearon, Skriniar, obviamente Militao no, pero Militao desde cómo explotó la temporada pasada, Lacroix, Tapsova, Vestergaard, es el mejor de todos ellos, ¿no? Y tiene un muy buen porcentaje de duelos aéreos ganados y esto te demuestra su poderío ofensivo y no tan solo defensivo, ¿no? Sí, sí, realmente es una aptitud que tiene que no se puede dejar de lado. Siendo uno de los que más duelos aéreos ha ganado en la Serie A, realmente es algo que no se puede dejar pasar porque no solo es duelos aéreos en cuanto a tiran un pelotazo y hay que defenderlo, sino también en el área rival, que como decíamos, se demostró en su segundo partido con la Argentina que ya podía marcar un gol de cabeza y realmente lo esperamos mucho. Un aspecto negativo para marcar acerca del Cuti Romero, que lo marcaba mismo Gasperini, es que tiene muchísimas amarillas. En estas últimas 2, 3 temporadas promedia entre 10 y 14 amarillas, cada tanto alguna tarjeta roja, y realmente justamente su ex técnico decía que eso es un aspecto mejorable que tiene que ver sobre todo, no vamos a decir con su inexperiencia, pero con que tiene 23 años y es un jugador que todavía debe aprender, sobre todo en estos aspectos, más en lo reglamentario, en cómo manejarse en distintas situaciones, en no pensar tan en caliente, sino estar un poco más en frío, y realmente es algo que obviamente nosotros, nunca habiendo pisado una cancha, no podemos opinar mucho, pero se nota que es un número muy alto, promediando, como decía, entre 10 o un poco más de amarillas por temporada, que realmente nadie tiene esos registros actualmente en el Tottenham, y es algo que debería ir mejorando a futuro. Pero realmente es lo único negativo que pudimos destacar de este jugador, porque hasta su precio, que era lo más discutido desde un arranque, siendo que sonaba quizás mucho, 55 millones de euros, vemos que el Arsenal compró a Ben White por 50 millones de libras y Varane llega al Manchester United por una cifra menor, pero bastante parecida, siendo que tiene 5 años más y solo tenía un año de contrato. Sí, la verdad es que es un fichaje impresionante por donde lo mires, siendo el segundo más caro de la historia del club después de Ndombele y, y siendo también, ¿no? Súper necesario porque es lo que implícitamente estamos diciendo que todavía no lo mencionamos, pero es el nuevo líder de la defensa, que es lo que tanto necesitabas después de perder a Toby y de no haber reemplazado significativamente a Vertogen, que era el vicecapitán cuando estaba en el club. Entonces, Romero, no quisimos tampoco ahondar en todas las estadísticas, porque si miramos Bref, que es una de las mejores páginas para ver estadísticas, vamos a ver que tiene percentil de más de 90 en muchísimas de las categorías. Y quisimos destacar como las que nos parecieron eh, las más importantes, que son las de tackles, intercepciones, presiones, aéreos ganados. Y la verdad es que es un fichaje que no solamente debería cambiar toda la defensa durante esta temporada, sino cambiarla a futuro también. Lo que vos decías, Ben White. Ben White es una compra carísima porque el Arsenal también está haciendo una apuesta de que como es tan bueno con los pies, que podría mejorar la calidad de goles que convierte también el equipo. Les podría dar ese plus en ataque. Y Romero ha sido capaz de meter 2 goles en las últimas 3 temporadas, que es algo que nos ha estado faltando también.
porque no te olvides que Toby, Vertogen, no eran muy buenos o yendo para adelante o teniendo la pelota, tenían mucha clase, muy buenos pases, pero si algo que les costaba y no eran prolíficos, eran en justamente en cabecear y meter goles. Por eso nunca éramos como una amenaza en el área rival. Y la verdad es que Cuti Romero puede ser como esa, esa, esa brisa de aire que cambia y que empieza a modificar cosas, ¿no? A modificar esa parte ofensiva del equipo que es tan importante tenerla, porque es otra dimensión en donde uno tiene que ser no solamente bueno, debería ser muy bueno, porque para poder anotar tenés que tener todo tipo de jugadores que te puedan aportar ofensivamente. Y esta es una área que necesitaba ser mejorada hace muchísimo tiempo, lo hayamos pensado o no, o hayamos visto las estadísticas o no, creo que es algo que nos dice el solo ver los partidos. Así que estamos realmente muy ilusionados con este fichaje que esperemos podamos disfrutar desde el primer partido contra el Manchester City en una semana y media ya, increíblemente. Así es, así que llegando ya hacia el final del video, realmente concluir con que es un fichaje para mí, no sé si perfecto, pero es ideal. Si hay alguien que quizás opina que el precio es caro, yo quizás le encuentro la explicación de que el Tottenham hace mucho tiempo se debía esta compra de un central de jerarquía, porque las últimas compras de jerarquía fueron en Dombelé, Lo Celso. Realmente hace mucho que no se reforzaba la zona de los centrales desde Davinson Sánchez, podríamos decir, que fue una apuesta que salió mal. Entonces, realmente el Tottenham se lo debía y como discutíamos antes de arrancar, realmente el Tottenham cuando estaba en su mejor momento no quiso apostar en ese momento como para seguir mejorando, sino que se quedó con lo que tenía, no estuvo activo en los mercados de fichaje por más de un año directamente. Entonces eso le jugó una mala pasada y actualmente tiene que ir desesperado por un central que quizás es verdad que le termina saliendo un poco por encima de su precio, pero realmente por la necesidad y la urgencia que tenía de ir a buscarlo en este preciso momento y que no se le escape de ninguna manera. Así que concluyendo, realmente espero que no tenga ningún problema con la adaptación porque es un jugador que no sé si depende, pero tiene mucha confianza. Lo vimos los pocos partidos que disputó, porque fueron solo 5 con la selección argentina y las veces que lo hemos visto con la Atalanta, se nota mucho la confianza que tiene, no solo para cortar, sino también para jugar. Y realmente esperemos que arranque con el pie derecho, así puede ir ganando su confianza que generalmente demuestra. Y realmente si eso ocurre, como decíamos, tiene 5 años de contrato, esperemos que tenga muchos años en el club, porque realmente es un jugador que siendo argentino, sabiéndolo visto ya hace poco, campeón, es como que nos genera un poco de simpatía y verlo en el club más todavía. Así que obviamente le deseamos todo lo mejor y esperemos que se adapte de la mejor manera en estos primeros tiempos que quizás son los más complicados. Sí, y también hay algo muy importante que creo que tenemos que decir como para concluir, ¿no? De por qué es un fichaje tan positivo y creo que la afición lo va a querer tanto, porque justamente presionó muchísimo para poder llegar. Y hasta Fabricio Romano tuiteó que el Cuti veía al Tottenham como la oportunidad de su vida. Y como veníamos planteando al principio, la afición ama a los argentinos y justo en un momento tan duro como el que estamos viendo con Kane y lo que pasó también con Koundé, que se quiere al Chelsea, tener al Cuti Romero tan dispuesto y con tantas ganas de venir y realmente la afición lo va
Amar si realmente la rompe esta temporada y va a terminar siendo uno de los favoritos muy pronto y por eso tenemos fe de que puede llegar a tener estatus de leyenda en algún momento. Ojalá así sea. La verdad que tiene pasta para hacerlo. Realmente tiene un futuro muy prometedor. Esperemos que lo pueda explotar al máximo en el club. Y realmente muchísimas gracias a todos por ver. Obviamente coméntenos sobre todo sobre las polémicas, quizás sobre su precio. Obviamente coméntenos cómo piensan que le va a ir, en qué posición creen que va a jugar, si más de líbero o en línea de 4 por derecha. Así que muchísimas gracias a todos por ver. Nos pueden seguir en nuestras redes que están acá abajo, se pueden suscribir, que nos ayudan muchísimo y nos vemos la próxima. Adiós.